ahí en la plataforma. Y pues el medio de comunicación oficialmente es la plataforma también, pero ya saben que por WhatsApp nos podemos estar hablando. A partir de la próxima semana ya ahora sí les voy a estar compartiendo algo un poquito más de información, de contenido en el grupo de WhatsApp. Me estaba esperando para la cuestión de que estuviéramos todos integrados, que se saliera quien se fuera a dar de baja y que ingresaran los que todavía tenían oportunidad de inscribirse en la maestría, para no estar duplicando información o se perdieran de alguna información. Entonces ya les voy a estar compartiendo algún contenido, algunos libros, algunos artículos, les voy a estar compartiendo ahí por WhatsApp, que no es necesario como una lectura obligatoria, nada más pues para que tengan más documentos sobre la clase, y los que les interese leer, pues adelante, todo lo que podamos aprender es bienvenido. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con ustedes la participación de por lo menos 3 de ustedes, creo, porque hay alguien que creo que le toca clase y tal vez no va a estar, o no se ha conectado, o se va a dar de baja. Pero ya vemos, ya cuando defina si va a estar o no va a estar, ya veo, si se fue, le asigno la clase a otro o a otra compañera, y si no hay así mucha oportunidad, la doy yo en la próxima clase. Creo que no afecta mucho ahorita tanto el orden. En los siguientes temas sí va a afectar el orden, que también eso les quiero comentar. Cuando alguien no pueda dar clase por alguna cuestión que no se pudo conectar, que no la pudo preparar o tuvo algún compromiso y no avisó, la clase la voy a dar yo, porque hay muchos temas que no podemos avanzar si cortamos uno, o si avanzamos y no está, había un tema previo que había que analizar antes, pues no se entenderían los temas que siguen, sobre todo si es la primera persona que le tocaba dar la clase. Entonces, cuando sea así, la clase la voy a dar yo, salvo en el dado caso sí que hubiera alguna cuestión extraordinaria. Entonces veríamos la posibilidad de intercambiarle el tema o algo, pero pues si no hay un aviso previo y no se partió la clase, pues perdería los puntos que le corresponden. También les comentaba que si alguien quiere hacer una permuta, vamos a decir que a alguien le tocó dar la clase dentro de 3 sábados, y resulta que va viendo que ese sábado tenía un bautizo, digo que ahorita está medio difícil, pero pues si Samuel García pudo casarse, pues a lo mejor podemos hacer un bautizo en plena contingencia, pero que tengan algún compromiso, una junta o algo, y precisamente ese día que les toca dar la clase, ya ven que no van a poder, la pueden permutar con alguien. Busquen a alguien que pueda cambiarle la clase y no hay ningún problema, nada más me avisan y hacemos el cambio. Si de plano no encuentran, avísenme a mí y ya veo yo qué tema les puedo acomodar o de qué manera le podemos hacer, porque tal vez si es el último que le tocaba dar la clase, pues podemos hacer la excepción y moverlo a que sea el primero de la siguiente. Entonces, facilidades vamos a tener, accesibilidad para que todos podamos cumplir con la clase, pero siempre y cuando lo hagamos de manera responsable. No que me avisen un viernes a las 11 de la noche, que me digan es que mañana no voy a poder la clase, tengo un compromiso o X cosas. Eso ya, pues, algo que por una cuestión muy extraordinaria. Entonces, nada más para que tomemos eso en consideración. Hay oportunidad de ajustarnos, nada más que sea pues de la manera correcta. Déjenme ver el chat por aquí, lo que él me escribió. Mi compañera Lupita, que ya ingresó a la clase. Bienvenida, compañera. Y pues vamos a dar inicio entonces. Déjenme, les digo, la compañera Claudia es la primera que va a impartir. Creo que ya se había subido el archivo inmediatamente. Compañera Claudia, ¿quieres manejar tú la presentación? ¿Quieres compartir pantalla o quieres que la comparta yo? Usted, porque lo estoy haciendo desde el celular.
Bueno, no alcancé a escuchar lo último, pero lo que entendí que la comparta yo. Ahí va. Entonces, déjenme para compartirles mi pantalla. Y la compañera es la que va a tomar el audio. Ah, no, sí vamos a tener los 4, ya vi todos los correos. Entonces los 4 van a dar clase hoy. Recuerden que la clase les había comentado que no tenía que ser tan extensa, que tomáramos los puntos clave. A veces va a haber algunos materiales donde haya mucha página, mucho contenido, pero con que extraigamos el contenido va a ser lo importante. Permítanme tantito porque está cargando y está algo lento. Lick, buenos días, ¿tomó lista? Hola Ángel, buenos días. Sí, déjame ahorita para apuntarte y ponerte la asistencia. Gracias, Lick. Los que llegaron tarde por hoy les va a aparecer la falta, pero no la voy a tomar en cuenta, nada más para que sepan. Pero les va a aparecer porque necesitaba asegurarme quiénes los tenían lista y a quiénes no. Y si no la guardo, la asistencia, tarda menos de 5 minutos, saca de la plataforma. Entonces pierdo lo que hice. Pues por eso lo hice así, pero no lo voy a tomar en cuenta. Disculpe, yo también tengo falta, o sea, pero no me va a tomar en cuenta. Sí, va a aparecerles la falta, pero no la voy a tomar en cuenta a los que estoy apuntando aquí. Los estoy apuntando por fuera y esa falta no la voy a tomar en cuenta. Muchas gracias. De nada. Muy bien. Sí, a mí me estaba fallando un poco la plataforma. Edgar Torres, se me hace que sí. Pero sí, presente. No sé si me escucha. Alcancé a ver, como quiera que estoy apuntando, pero... o sea, sí me mencionó y dije presente, pero no sé si realmente me escuchó porque tenía un poquito de falla en la plataforma. Sí, no, yo creo que sí. Yo sí me acuerdo haberte puesto asistencia. Muy bien, gracias. De nada, muy bien. Vamos a... Disculpa, Lick, ¿el sábado pasado también tomó asistencia? El sábado pasado no, me fui por los que tenía en la plataforma. Los que vi que estaban conectados. De hecho, posiblemente en las siguientes, ya lo que voy a hacer es que se apunten en el chat y el chat queda disponible para mí, aunque ya no estemos conectados. De hecho, creo que queda disponible para todos. Y yo de ahí veo los nombres, ya veo cómo se me hace más fácil tomar la asistencia, pero puede ser una buena posibilidad de que ustedes antes, al momento de ingresar, apuntan su nombre en el chat, o ya sea al finalizar, lo apuntan y ya de ahí yo tomo la asistencia, para tampoco entretenerlos mucho tomando asistencia de uno por uno. Entonces ya eso, ya nada más yo voy verificando la lista en el chat, pero ya veo a ver cómo se nos hace más
más sencillo o si encuentro otra forma todavía más fácil. Disculpe, Lick, a Sí. mí me aparece el chat de reuniones que solo está disponible para miembros del equipo. O sea, en dado caso de que haga eso, no sé por qué me aparece así. Sí, voy a checar. De hecho, hubo una capacitación de Teams, pero yo estuve dando un curso esta semana y casualmente lo pusieron a la misma hora. Voy a revisar la grabación a ver qué dijeron para ver todas las cosas que podemos hacer aquí en la plataforma. Digo, poco a poco voy viendo que son la mayoría de las mismas cosas que las demás plataformas, pero sí la veo yo, a Teams, la veo un poquito más complicada. O sea, en el sentido de que las demás tienen todas el- cómo se dice? Las acciones o los ingresos, todo lo tienen muy accesible y en Teams tienes que ir buscando de uno por uno. De hecho, la liga hasta el momento, la liga de la clase, yo no la he podido sacar de manera directa. Tengo que copiar un mensaje que aparece en mi calendario y luego me lo llevo a Word y luego de Word tengo que sacarle el hipervínculo, porque ni siquiera el vínculo me lo da en Word. Lo tengo que sacar y luego ya podérselos pasar. O sea, tengo que hacer como 5 pasos para hacer algo tan sencillo que en Zoom pudiera nada más darle clic en el icono de copiar a portapapeles y es todo, y acá no. Entonces, y ya me dijeron cómo hacerle, pero lo hago y a mí no me aparece. Entonces, son muchas cosas que tengo que verificar y entre semana lo iré revisando. Pero, pues la idea es que ya de plano quiero dominar la herramienta para que no tengamos ningún problema en la siguiente, porque se me haría más fácil hacerlo como lo hemos hecho en las anteriores, de hacerlo por Hangouts, pero no es la cuenta de la universidad, entonces también es muy fácil para mí el acceso, pero luego tengo que andar exportando el archivo y luego pasándolo a Brightspace y hacer todo ese enlace. Y aquí en Teams yo podría compartir el enlace directo el día de la clase y ya se va a quedar automáticamente grabado. Solo que tengo que ir aprendiéndolo un poquito. Pero pues esperemos irlo dominando en estos días. Clic, porque tengo una falta el 18 de mayo. Buena pregunta porque si quieres lo checo al final. Ujú. Nada más me mandes ahí un mensaje para que no se me vaya a pasar. Ok, Di. Lo reviso. Muy bien, vamos a entonces empezar a compartir y ya como quiera las indicaciones entre semana les iré pasando más información y más detalles. Muy bien, ahí ya deben estar viendo la presentación. Entonces, comenzamos, compañera, con tu clase. Si gustas tomar el audio y yo voy a silenciar el mío. Ok. Buenos días, compañeros. A mí me tocó hablar acerca de algunas teorías, pero de los comienzos de la argumentación. Vamos a comenzar por Theodore Dewey, que él es un filósofo alemán y en 1953 pues publicó la obra de la tópica y la jurisprudencia. En esta obra siempre Fibe presentó un panorama de las tópicas de Aristóteles. En la segunda diapositiva vamos a ver dos conceptos, que es la retórica y que es la tópica, ya que vamos a estar hablando acerca de estos dos conceptos. Dewey utilizaba, pues, bueno, ¿qué es la retórica? Pues la retórica es el arte del bien decir, de dar lenguaje escrito o hablando con eficacia y para deleitar. Esto siempre va a ser el fin de la retórica, va a ser para deleitar, persuadir o conmover a un auditorio. También investigué qué es la ciencia que rige el discurso
y es una construcción del discurso. ¿Por qué es la construcción del discurso? Porque pues en un discurso vamos a encontrar las partes de un discurso y también los elementos que la componen. Y esto pues en clases que van a dar se va a explicar. Ahora, ¿qué es la tópica? Pues la tópica es el arte de reflexionar los problemas. Esto lo menciona Theodore Dewey. En la tercera diapositiva vemos los tipos de métodos. Él utilizaba dos métodos, que es el retórico y el moderno. Y esto era porque le va a permitir entender o enseñar cómo persuadir, cómo van a ser estos argumentos. En el retórico es la parte del sentido común y pues se desarrolla en el campo de la aprobación y que utiliza la tópica, retórica y silogismos. Es decir, parte del sentido lógico y tiene que ser creíble y va a utilizar la tópica, que es para solucionar cierto problema, y la retórica y el silogismo. Y el moderno dice que va a partir y va a concluir en lo verdadero. Esto quiere decir que siempre es algo verdadero y algo que no se puede dudar, por lo mismo que es verdadero. Y de esta manera cualquier método que se usaba, ya sea el retórico o el moderno, siempre iba a ser con el fin de persuadir. Nick, no se alcanza a ver la presentación de la compañera. Para mí que se le fue el internet. Nos esperamos entonces. Un break. Y si se las mando allá. Al igual tampoco podemos escuchar al licenciado. Si la clase la sube a la plataforma, mejor continúe. Ok. En mi opinión. Pues Ahí sí. va, perdón, es que me decía aquí, no me había fijado, decía alguien del grupo que me había desactivado el audio, y ya lo volví a activar. Les decía que se me fue el internet un momento, y hoy alguien comentó eso precisamente. Yo sí los alcanzaba a escuchar a ustedes, pero alguien me había, o no sé si la misma plataforma, decía que alguien me había silenciado el audio. Se fue completamente el internet, por eso dejaron de ver la presentación. Entonces, vamos a continuar. Si gustas, donde estabas, cuando me conecté alcancé a escuchar que seguías dando la clase. Igual no sé si hubo algún problema de por no poder seguir la presentación, pero si no hay problema porque no siguieron la presentación en ese momento, si quieres continuamos donde te quedaste, para que no tengas que repetir. Nada más si me dices en qué diapositiva debes de estar. Es en la diapositiva número 4. La iba a empezar. ¿Esta o la que sigue? No, esta. Perdón, listo. Como quiera, para los compañeros voy a compartir esta presentación para que no haya ningún problema por lo que no pudieron ver. Muchas gracias, compañera. Y en el capítulo 3 de la obra de Theodore Dewey, él hablaba pues de los tópicos, y de los tópicos salía una figura que era la aporía, y pues como se ve en la diapositiva, es una técnica de pensamiento orientada a solucionar un problema. Dice que es la cual se basa en analizar principalmente cuál es el problema. Vamos a analizar cuál es el problema, ya después de que lo detectemos, dice que a partir de vamos a buscar las soluciones a estos problemas. En el capítulo 5 de esta obra, también
se mencionaba de cómo resolver dos problemas. Esto es cuando dos textos se contradicen jurídicamente y cómo aplicar o no aplicar un texto a un hecho concreto. Y Theodore Big mencionaba que esto iba a ser mediante la solución, la íbamos a encontrar mediante la jerarquía de leyes, la explicación de términos, buscar en realidad cuál es el fin del derecho, divisiones de los conceptos que se estaban viendo y la discusión de puntos de vista. En la discusión de puntos de vista, esto se aplicaba más de cómo aplicar un texto a un hecho concreto. En esto es... Sí, ¿me permite hacer un comentario nada más para afirmar aquí lo que estás comentando? Esto que comenta la compañera, precisamente lo vamos a ver en clases siguientes, en lo que van a ser los tipos de argumentación y lo que son también los métodos de interpretación jurídica. Lo que comentabas de ir a la jerarquía de las leyes, que es un método que existe principalmente, se basa en los precedentes judiciales. Como sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo intérprete de la Constitución en México, y la jurisprudencia o las tesis que emita la Suprema Corte, las jurisprudencias se vuelven obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales de menor nivel, y las tesis se vuelven una forma de basarse, un criterio para tomar por los demás órganos jurisdiccionales. En el caso de la Corte Interamericana, pues rige más arriba todavía que de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego hablaste por ahí también de la cuestión de la finalidad de las leyes, que es el método teológico que también vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que quiso buscar el legislador al redactar esas leyes? Hablaste también del aspecto histórico. En el aspecto histórico habla mucho del contexto social y temporal en el que se publicó una ley, y cuál es la razón de ser de ese precepto, que luego nos vamos a dar cuenta que muchas leyes son muy arcaicas, ya no, o algunos artículos ya no deberían de estar aplicando, y como quiera están ahí en la Constitución o en alguna ley, pero ya lo iremos viendo más adelante. Nada más quería reafirmar esto de que esto que acabas de comentar precisamente, muy bien dicho, lo vamos a retomar más adelante y que forma parte importante de la clase. Muchas gracias, compañera. Entonces, para terminar el tema de Theodore Big, él en su obra mencionaba que la tópica pues nunca debe de ser eliminada de encontrar los enunciados, los cuales van a ayudar a persuadir el cierto problema en el que se va a centrar. Ahora vamos a hablar de la tópica en Aristóteles y Cicerón. En la siguiente presentación vamos a ver que Aristóteles clasificaba los argumentos en demostrativos y dialécticos. En los demostrativos tenían por objeto pues la verdad. Y en los dialécticos él mencionaba que son aquellos que no son verdaderos, pero son opinables y deben de ser aceptados por la comunidad. Y estos argumentos siempre iban en forma de preguntas. Y los demostrativos, esto quería decir que iban a partir de la verdad y pues los principios eran ciertos. Para Aristóteles, él siempre trabajó con la retórica y la dialéctica. En la siguiente diapositiva
vamos a hablar de Cicerón. Él mencionaba en las tópicas, él siempre mencionaba que pues su retórica era la lógica y la dialéctica, al igual parecido como Aristóteles, ya que como analicemos pues la retórica es para llevar a un auditorio al convencimiento a través pues de la persuasión. En ellos es muy importante cuáles son sus argumentos, ya que estos argumentos pues son las razones que van a probar. Y los tópicos pues es el lugar o la fuente del argumento. Y Cicerón los clasificaba en intrínsecos e extrínsecos. Los intrínsecos se aplican, se mencionaba que al todo, pues el ejemplo es en definiciones, al igual pues podemos recurrir a la etimología a diferencia de o a causas y efectos. Y en los extrínsecos son los tipos de testimonios y las citas de autoridades. Serían unos ejemplos, pero Cicerón mencionaba que estos últimos sí son importantes, pero pues carecían de arte por lo mismo de ser solamente pues testimonios o citas de autoridades. Por último, vamos a hablar de las consideraciones críticas. Esto está basado en las cosas asertivas que dijo Theodore Bew en su obra de la tópica y la jurisprudencia. El libro mencionaba que era subrayar que la argumentación debe de surgir del problema jurídico concreto y que la solución justa aquí y ahora con frecuencia no es evidente, sino que se presenta pues como una aporía, al parecer sin salida, o sea, un problema sin salida, pero esto decía que mediante los tópicos podíamos llegar a las soluciones verosímiles y plausibles. Esto quiere decir que las soluciones que sean elogiadas y que sean pues verdaderas. Y también mencionaba que como segundo punto que el sistema siempre se debe de sujetar al problema. O sea, debemos de ver cuál es el problema y de ahí buscar las soluciones. Y de esta forma tenemos que basar el sistema al problema. Dice que insistencia en el uso de los tópicos, pues en la argumentación y fundamentar nuestra argumentación con leyes, conceptos, tratados, todo eso. Y esto sería todo. Muy bien, compañera, muchas gracias. En el salón de clase hubiera pedido aplauso, pero aquí está medio difícil. No sé si al principio comentaste ahí la importancia de la persuasión o la diferencia entre la persuasión y el convencer a alguien. No, Lick. Muy bien. En esta parte, el convencer, se dice que tiene... Yo voy a hablar sobre eso, Lick. ¿Mandé? Yo voy a hablar sobre eso. Ok, adelante. Bueno, pero déjame, es que quiero poner mi presentación, ¿cómo se le hace? ¿Quién más? Perfecto, no. Entonces, perdón, yo pensé que era nuestra compañera. Muy bien. Entonces, ahorita si quieres, entonces continuamos con eso. En cuanto al tema, muy bien explicado. No estuve ahorita al principio, pero como quiero ahorita, le voy a dar una revisada para ver si algo pudo haber quedado, a lo mejor no muy claro, y pues ya lo comento. En la cuestión de la tópica, igual, porque por ahí lo menciona también de diferentes formas. Aquí lo mencionas que es el arte de reflexionar los problemas, y más adelante lo mencionas, creo que con Cicerón, si lugar o fuente del argumento, que son válidos estos conceptos, pero hoy la tópica se le conoce también, o los tópicos son como el conjunto o arsenal de ideas que nosotros generamos o vamos recopilando para poder sostener nuestros argumentos. Entonces,
muchos de los conceptos van evolucionando dependiendo también de la época. Cicerón obviamente es de una época muy antigua y muchos de los conceptos en la argumentación se han ido renovando. Claro, es importante ver a todos ellos, por lo menos sus partes más importantes, pero hay que ver que en algunos casos algunos conceptos los veían de una forma, luego fueron evolucionando estos conceptos hasta como los conocemos el día de hoy. Entonces, la tópica o los tópicos son el conjunto o arsenal de ideas que nosotros vamos a disponer para defender un argumento o una postura en cualquier tipo de argumentación. Puede ser una argumentación en cuestión de un proyecto de tu trabajo, puede ser una demanda, puedes estar llevando algún caso o resolviendo alguno. Entonces, de ahí es donde vas a partir con tus tópicos. Entonces, en la actualidad va más dirigida a esta parte. Entonces, pues es todo lo que quiero comentar. Muchas gracias y muchas felicidades. Estuvo muy bien la exposición y también la presentación. Me gustó que está concisa, no es tanta redacción en la misma diapositiva. Entonces, eso. Una pregunta, Sí. licenciado. Sí. Los tópicos, por lo que le entendí, esa es mi duda, se entienden actualmente entonces como las ideas que uno pretende dar a conocer o convencer con argumentos. Esa es la idea de tópico. Ya no es, por ejemplo, porque tiene varias acepciones, entonces, Sí. que antes se entendía como tópico un tema, el tema que vas a tratar, por decir. Ahora son las ideas, licenciado. Sí, es que, o sea, siguen teniendo como quiera diferentes acepciones y yo he visto también como que cada autor o cada investigador lo maneja de diferentes formas, porque sí encontramos libros que dicen tópicos de derecho penal y en apariencia van sí muy enfocados a los temas, pero va relacionado que son un conjunto de ideas con las que están argumentando el tema en específico. Entonces, el tópico va más allá de lo que es la simple denominación de un tema, porque lleva una estructura pues muy diferente a que si estuviéramos hablando de cualquier otro libro de texto o cualquier otro libro comercial que se vendiera sobre algún tema jurídico o social. Entonces, la cuestión es ese conjunto de ideas o ese arsenal. Ya a veces muchos autores me ha tocado ver que utilizan ciertos términos, principalmente para pues, decorar un poquito más el título de su libro o de su obra, pero se puede tomar de igual manera. Pero como quiera, la palabra tópico, al mencionar en un libro tópicos de derecho laboral o tópicos de derecho penal, no es únicamente basado en el tema, sino también en el conjunto de ideas y de argumentos que se exponen en relación de cada uno de los temas. No sé si quedó respondida la pregunta. Sí, muchas gracias, licenciado. Por nada. Entonces vamos a continuar con Denise. Denise, me imagino que vas a poner tu presentación, ¿verdad? Sí, Lick, pero no sé cómo, a ver, es que estoy buscando, pero que le pongo acceder a pantalla completa, ¿no, verdad? Al lado, Ya vi, compartir. compartir exactamente. A ver. Yo voy a dejar de compartir la mía por si llega a chocar. Ay, no le entiendo. ¿Ahí están viendo o no? No, todavía no. Debe venir donde le das compartir, te va a abrir una ventanita y te da las opciones de las ventanas que tú tienes abiertas. Ah, ok, ya. Y le puedes dar doble clic en la página, en la parte de la presentación. Ya. Ahí va, parece que ahí va. Vamos a ver. Listo, ahora sí. Ay, a ver. Bueno. ¿Quieres darle aquí en la parte de abajo para presentar pantalla completa y se vea más grande? Ay, no veo dónde. Pero abajo. Por ahí tienes el cursor precisamente. Ahí mero. Ok,
voy a seguir hablando sobre algunas teorías de la argumentación jurídica con mi compañera Claudia. Yo voy a hablar sobre la teoría de Perelman. Sí, bueno. Su teoría se basa fundamentalmente en la forma en que se argumenta delante de un auditorio y el comportamiento de un grupo de personas a las que se intenta persuadir. Él hace un análisis de la forma en que los abogados realizan los razonamientos jurídicos. Se le considera el Cicerón moderno porque para desarrollar su teoría toma las ideas de Aristóteles y Cicerón sobre retórica. Él se interesa en la estructura de la argumentación. A diferencia de Aristóteles, el discurso a que se refiere Perelman ya es al discurso escrito. Para argumentar, bueno, él dice que para argumentar se debe elaborar un discurso para lograr la aceptación del auditorio y se debe de tener un lenguaje común para que pueda comunicarse el orador con el auditorio. El orador tiene que adaptarse en todo momento al auditorio. Y bueno, también comenta que para que se pueda lograr ese contacto, que es necesario el lenguaje común. También menciona que un auditorio nacional es donde se encuentra la gente razonable y que su finalidad es el convencimiento. O sea, la diferencia de convencimiento y persuadir, como lo que estaba diciendo ahorita el licenciado, es que para el convencimiento se usan argumentos sólidos, de datos fuertes, datos duros como estadísticas, y para la persuasión se usan todo tipo de argumentos, no importando que no sean comprobables o verdaderos. Y bueno, el auditorio particular, su finalidad va a ser la persuasión. Lo que se intenta lograr es una acción o un resultado. También voy a hablar sobre la teoría de Robert Alexy. Él sostiene que las decisiones jurídicas desbordan las deducciones lógicas, ya que hay que estar atentos a la ambigüedad del lenguaje jurídico, la posibilidad de conflicto entre las normas, el hecho de que sean posibles casos que necesitan una regulación jurídica, pero para cuya regulación no existe una norma vigente, y la posibilidad de decidir incluso contra el tenor literal de una norma en casos especiales. Alexy también sugiere 3 modos de abordar el razonamiento jurídico, que serían empíricos, analíticos y normativos. Los empíricos estudian el modo como los jueces explican la forma como ellos llegan a sus decisiones. Los analíticos pretenden descubrir la estructura de los argumentos que se utilizan en las decisiones jurídicas, y los normativos señalan cómo deben motivarse tales decisiones. Y bueno, ya es todo lo que preparé de clase. Perdónenme, es que a veces se me olvida el audio y me pongo a hablar. Y luego ya me doy cuenta que me ha puesto el audio. Muchas gracias, Denise. Bueno, en lo que respecta, pues era importante precisar esa parte de la persuasión y el convencimiento. Como quiera, aunque pareciera una parte sencilla, la cuestión de la persuasión sí va más allá, es algo profundo, y lo que busca también pues es poder cambiar la postura de quienes está llegando el mensaje. Por eso se dice que para los abogados es muy importante la persuasión y pues lograr convencer, persuadir al público o en este caso en alguna audiencia o en algún juicio que se pretenda pues llegar a convencer con un argumento sólido. La cuestión de la persuasión, ustedes se van a dar cuenta aquí en las lecturas que vamos a ir viendo y en las clases, que se habla mucho del discurso. La mayoría de los autores, sobre todo los que estamos manejando, porque en realidad pues son de los autores más reconocidos y con mayor experiencia en el ámbito de la argumentación, de la interpretación y de la retórica, se van mucho al discurso, y a veces el discurso lo podemos entender como algo hablado únicamente, pero también lo que escribimos es un discurso. Entonces, cuando escuchemos así de que hablen de dirigirse a una audiencia o de dirigirse a un público, no siempre tiene que ser de una manera oral, sino que también va a poder ser de manera escrita.
Y otra cosa de lo que comentaste al principio, algo comentaste, déjame hago memoria, también quería resaltar. Se me borró el cassette. Ahorita, a ver si, ahorita me acuerdo, pero fue uno de los comentarios que hiciste al principio, que nada más quería resaltar algo y querías comentar, pero así ahorita me acuerdo, porque lo tenía aquí en la mente y ahorita se me fue completamente. Entonces también muy bien la presentación, muy clara, muy concisa. Muchas gracias, Denise. Y vamos a pasar ahora con Karina Judith, que nos va a hablar de la teoría del discurso y la teoría discursiva del derecho. Entonces, Karina, ¿estás por ahí? Buenos días. Hola. Sí, estoy poniendo la presentación. Ok. Igual ya la tengo aquí, no sé si quieres que yo comparta. Ok. Muy bien, ahí va. Listo. Imagino que ya la pueden ver, ¿verdad? No aparece. Ah, ya. Okay. Bueno, yo les voy a hablar de la teoría del discurso. Bueno, nos dice que la tesis central de Alexi es la que es en teoría la argumentación jurídica y se funda en el discurso jurídico y lo ve como una expresión de argumentos o razonamiento jurídico y lo fundamenta en 3 pasos. El primero con 4 modelos de la teoría del discurso, después traza líneas esenciales de una teoría del discurso jurídico y por último describe elementos básicos de una teoría de interpretación. Los modelos del discurso Disculpe, son Lina, 4. de la presentación. Sí, pero no sé por qué dejó de compartirse. Ahí la deben de tener. Sí, ya apareció. Sí, perdón. Me voy a regresar así nada más para que lo vean. Tantito lo que comentaste. De hecho, todo lo que comentaste viene aquí muy claro. Bueno, lo explicaste muy bien. Los 4 modelos de la teoría del discurso, las líneas esenciales de una teoría del discurso jurídico y la descripción de elementos básicos de una teoría de la interpretación. Entonces te dejo con los modelos. Ok, los modelos son 4. El modelo deductivo, modelo decisorio, modelo hermenéutico y modelo de coherencia. El modelo deductivo, menciona en el libro que en un tiempo se tomó como el ideal, pero ahorita en la actualidad no se toma tanto en cuenta y solamente se utiliza en casos muy prácticos. Y perdón. Y bueno, se deducía lógicamente de las 2 premisas, la que enunciaba la norma jurídica y la que se presentaba en el hecho que venía al caso. Después sigue el modelo decisorio. Surgió como una reacción al modelo deductivo y se trata de favorecer al juez apoyándose sobre las reglas extrajurídicas y que Elson opinaba que en casos difíciles el juez podría resolver como si fuera un legislador. Y después se desprende el modelo hermenéutico. Se muestra estructurado de la interpretación y comprensión. Para el derecho son importantes 3 círculos hermenéuticos. El primero trata de la precomprensión y el texto. Es un prejuicio, una presunción, una corazonada del intérprete. Y después sigue el segundo, que se refiere a la relación entre la parte y el todo, y es necesario comprender la norma individual, pero también su sistema normativo.
Y el tercero es la relación entre la norma jurídica y los hechos. La norma es abstracta, general y contiene pocos rasgos, y los hechos son singulares, concretos y poseen innumerables rasgos. Para aplicar la norma al hecho se tendría que examinar a fondo todos los aspectos y posiblemente recurrir al auxilio de otras normas. Y pues los tres círculos aportan la estructura de la argumentación jurídica. Y después, por último, sigue el modelo de coherencia. Este pues básicamente es la clave de la argumentación. ¿Sí? Pero antes de que pases al modelo de coherencia, nada más quisiera compartir con los compañeros, para los que no sepan qué es la hermenéutica. La hermenéutica es un método de interpretación que va a la interpretación de los textos jurídicos. Bueno, la hermenéutica jurídica va en relación de la interpretación de los textos jurídicos, lo que es ley, jurisprudencia, y la hermenéutica en general pues va a la interpretación de los textos en general. De hecho, nace a través de la exégesis, que tal vez por ahí le mencionemos más adelante, y que iba en épocas anteriores, la exégesis iba más dirigida hacia la cuestión de la interpretación literal de lo que decían los textos, principalmente los textos bíblicos. Si la Biblia decía que Dios creó al hombre en el sexto día, pues todo se tenía que entender literalmente así. Si decía que hubo un diluvio, que Caín y Abel, que las 12 plagas, pues todo se entendía literalmente, aunque ya ahorita, bueno, desde hace algún tiempo, algunos estudios bíblicos revelan que muchas cosas no fueron tan literales, sino que son interpretadas o que fueron metaforizadas en cierto aspecto para darle un diferente matiz a lo que pasó. Por ejemplo, se dice de Caín y Abel que en realidad no existieron y que es el relato de dos pueblos vecinos, dos pueblos hermanos que tenían una amistad primero y luego vivieron en conflictos y pues fueron atacándose uno con otro, y que lo representan mediante el relato de dos hermanos. Las 12 plagas, que de manera científica algunos han tratado de demostrar que se trató de hechos completamente de acontecimientos naturales y que no fueron tampoco en el tiempo en el que se narra la Biblia. Entonces, a lo que voy con estos casos es que en aquel entonces era una interpretación literal, completa, y eso se trasladó también al derecho durante mucho tiempo, donde lo que decía la ley es lo que se tenía que aplicar y no había lugar a otro tipo de interpretación más que lo que dijera la ley, que fue lo que quiso decir el legislador. Hoy el modelo hermenéutico está más avanzado y ya vamos a una interpretación donde involucran diferentes métodos para poder llegar a una verdad objetiva o lo que más se acerque a ella. Pues nada más no quería dejar pasar sin que nos fuéramos sin entender esta palabra de modelo hermenéutico, que es también un tema muchísimo más amplio de lo que estoy comentando ahorita, pero va relacionado en la interpretación y pues en la cuestión de la argumentación, pues nos ayuda para sustentar nuestras ideas, nuestros argumentos que vamos a ofrecer ante una audiencia. Entonces, muchas gracias y te dejo continuar, compañera. Ok, bueno, y luego por último sigue el modelo de coherencia. Este nos marca en el libro que es la clave de la argumentación y sostiene que es necesaria la unidad y un ajuste entre los polos de los círculos hermenéuticos. Y después sigue lo que es la teoría discursiva del derecho. Que esto se puede dividir en dos tipos de argumentos, la empírica y la analítica. La empírica describe argumentos existentes del derecho, de hecho, y la analítica pretende analizar y clasificar los anteriores. Para que un discurso práctico sea racional, debe llenar las condiciones que lo acrediten como tal, y estas pueden dividirse en dos: las reglas sobre la estructura del argumento y reglas sobre el proceso del discurso. En la primera de las reglas sobre la estructura del argumento se puede señalar la claridad conceptual, verdad de las premisas, completitud deductiva, ausencia de contradicciones, ponderación, atender a las consecuencias, entre otras.
Y las reglas sobre el proceso del discurso pretenden asegurar la imparcialidad y fomentar la libertad de expresión. Y de estas se desprenden 3 reglas básicas, que es que todos pueden hablar y tomar parte del discurso. El punto 2 es que todos pueden cuestionar cualquier afirmación, todos pueden introducir cualquier afirmación en el discurso, todos pueden exteriorizar sus criterios, deseos y necesidades. Y por último, ningún hombre puede ser impedido de ejercer su salvaguarda de los derechos fijados en el punto 1 y 2. Y lo anterior se basa en los principios de un Estado constitucional democrático, libertad e igualdad. Y eso es todo. Muy bien, muchas gracias, compañera. También muy bien explicado. Quisiera recalcar también algunos puntos de aquí, de esto último que acabas de comentar, las reglas básicas, que sí es correcto y es vigente de esto que nos hablan de las reglas del proceso discursivo, pero también hay que tomar en cuenta que muchas de estas reglas también fueron impuestas en otro tipo de sociedades donde había un diferente tipo de participación, donde en algunas ciudades como Grecia, cualquier persona podía, bueno, también aclarar también, aquí el término de persona, que casi no se utilizaba más ciudadano, pues allá decían cualquier ciudadano puede participar en los discursos o en las reuniones que hacían, las asambleas, pero para nosotros o para algunos nos puede sonar como que cualquier ciudadano, decimos, bueno, pues cualquier persona puede participar, pero en realidad no era así. Ciudadanos eran únicamente los nacidos en Grecia o en su respectiva ciudad, o alguno que tuviera ya algún tiempo de vivir ahí y estuviera pues al corriente del pago de sus impuestos, pero ciudadanos únicamente se consideraban a los varones. Entonces no era que cualquiera pudiera hablar. Y hoy en día también hay diferentes métodos y sistemas para poder ser parte de un discurso. La cuestión de los protocolos en los eventos, pues dependiendo del tipo de evento, es si alguien más puede participar o simplemente los panelistas, el expositor, si hay lugar para preguntas. Perdón, se fue. No sé si me escuchan. Sí. Ok, de repente se fue una pantalla y dice la presentación ha finalizado. No sé qué pasó. No sé qué pasó ahorita. Bueno, espero que todos me estén viendo. Déjenme ver si no tengo a nadie. Bueno, ahí me confirmó la compañera que sí me están escuchando todos, ¿verdad? Afirma, Lick. Perfecto, muchas gracias. Es que no sé qué pasó, se cambió la pantalla, se modificó todo. Y creo que dejó de compartirse. Muchas gracias. Entonces, les decía que cada tipo de evento va a establecer un formato distinto. Y luego tenemos, por ejemplo, en el INE, Instituto Nacional Electoral, hay también diferentes mecanismos de quienes pueden participar. Hay consejeros que tienen voz y voto, y ellos durante las asambleas pueden hablar, pueden deliberar, pueden discutir de los asuntos, pero hay otros consejeros que tienen voz, pero no tienen voto, y hay otros que no tienen ni voz ni voto y únicamente están para dar fe de la transparencia y la claridad de los asuntos que resuelve el INE. Y luego están representantes de partidos políticos que también forman parte de las asambleas, pero que tampoco tienen ni voz ni voto, simplemente es para estar ahí como cuestión de transparencia ciudadana y de representar los intereses de sus partidos políticos o como candidatos independientes. Entonces la forma de participación va cambiando, no siempre todos pueden participar, va a depender mucho del formato que esté señalado para que podamos tener realmente una participación. Entonces, este tipo de reglas también se van modificando y se van adecuando a nuestra actualidad, sobre todo en el contexto jurídico. Entonces, muchas gracias también por la
presentación estuvo muy clara, muy bien presentada. Y antes de continuar, ya me acordé de lo que quería comentar de la compañera Denise, que nos decía que el discurso o el orador se debe de adecuar al auditorio, que también sí es algo muy importante y es algo que hay que resaltar. Si vamos a estar en un juzgado, pues tenemos que acatar todas las formas del procedimiento, toda la formalidad y la investidura también, que representa cierta autoridad, pero también esta parte ha ido cambiando porque estamos muy acostumbrados a verlo en un sentido muy estricto de bueno, voy a presentar ante tal público, qué tipo de público es, tengo que ser muy formal, tengo que ser más informal, tengo que trabajar de cierta manera, pero también estos esquemas y estos paradigmas se han ido rompiendo en la actualidad. De hecho, también hablando de discurso de manera escrita, la cuestión de poder establecer una mejor redacción para nuestras sentencias se ha hablado mucho últimamente. Este libro, lo voy a poner aquí en la cámara, lo voy a compartir más adelante, no sé si se alcance a ver. Se llama Manual para la elaboración de sentencias y fue editado por la Sala Regional de Monterrey, que también podemos decir que complementa un manual escrito por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se habla de un nuevo modelo de sentencias. Las sentencias estaban dirigidas principalmente, teníamos mala creencia de que pues, van dirigidas a los abogados, van dirigidas a las autoridades, van dirigidos a lo que es el ámbito jurídico, pero no se tomaba mucho en cuenta que pues, la justicia va dirigida a los ciudadanos, y redactábamos sentencias, redactábamos demandas sin importar si las comprendía el ciudadano o no, y luego se redactaban demandas o sentencias que a veces ni los mismos abogados entendían, por tratar de utilizar un lenguaje muy técnico, o a veces por no llevar una buena redacción y unas buenas reglas de argumentación. Entonces, estos modelos de sentencias se han ido cambiando, y aquí en el libro nos maneja también la forma de cómo redactar, de cómo utilizar, poner un extracto de lo que es la sentencia y una introducción al inicio de la sentencia, cosa que antes no las teníamos en ninguna de las sentencias. Luego poner palabras clave, luego resaltar con títulos y subtítulos, algo que no existía en el ambiente jurídico. Encontrábamos sentencias de 400 páginas, a veces de 500, 800, llegó a haber una sentencia así de 800 páginas, entonces era exagerado la forma de redactar y de argumentar, extendiéndose más de lo necesario, y pues estos modelos han ido cambiando. Entonces, sí es correcto que debemos de adecuarnos ante una audiencia, pero hasta cierto punto. Si podemos innovar, vamos a innovar, mientras no nos salgamos del contexto en el que estamos trabajando. Si podemos introducir nuevas modalidades, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Entonces, mientras estemos dentro de lo permitido, yo creo que podemos ir aportando al derecho en muchas maneras. Entonces, sí vamos a tratar de adecuarnos a una audiencia, pero también tratar de ser pues lo más propositivo que podamos. Entonces, vamos a continuar. Sigue el compañero Ángel, que nos va a dar su presentación. Además, tengo... Ángel, ¿sí me escuchas? Sí, aquí estoy, Lick. Perfecto. Yo dije, no, hombre, yo estuve hablando y nadie me oía. Vamos a ver. Son tres, ¿verdad? Las diapositivas que mandaste, ¿o son más? Sí, Lick, son esas, nomás que como estoy en el celular no veo nada. Así que si me podría ayudar nomás con la primera diapositiva. Sí, claro, ahí va. Déjame. Vamos a ponerla, compartirla.
Ahí va, ya la deben de estar viendo los compañeros. No sé si quieres que la lea o tú la vas a leer o... No, yo empiezo Lick, nomás de que pues esté la diapositiva, ¿verdad? Porque pues yo no veo nada. Muy bien, ya está. Yo avanzo según como te vaya escuchando. Ya está, Lick. Muchas gracias. No, pues, bueno, buenos días, compañeros. Espero que no estén dormidos, ¿verdad? Pues empiezo, ¿verdad? Me tocó la argumentación jurídica. Pues voy a empezar con de dónde inició. Fue de la antigua Grecia. En la relación entre derecho y argumentación fue muy estrecha. Ya las circunstancias políticas y económicas y sociales de aquel entonces provisionaron una demanda de expertos en litigios y en tratamiento de asuntos públicos. Y en demanda a su vez dio lugar uno de los periodos de mayor desarrollo y propagación de la argumentación llamada persuasiva y retórica. En efecto, en la antigua Grecia, el urge de la retórica coincide al menos con lo que respecta en Sicilia con el fin de la tiranía. Cuando una vez restablecieron la democracia, comenzaron a suceder numerosos litigios. Muchos de ellos giraban en torno a la propiedad de las tierras, pues todos aquellos terratenientes que durante el reinado de los tiranos habían despojado de sus territorios, comenzaron a reclamar sus pertenencias. En la argumentación jurídica es ofrecer razones o de pruebas en apoyo a una conclusión, de apoyar, demostrar con el que porqué de nuestros juicios, es de convencer de nuestras afirmaciones, de demostrar el valor, la firmeza y lo razonable de nuestra posición en el marco institucional de un proceso judicial ante un tribunal con el fin de obtener una sentencia justa. Listo, ahí está. Y aquí estamos, te escuchamos. Es que como no había nada, dije, no, ya se fueron. Y es que silencié para no viciarte, pero lo voy a dejar así para poderte responder inmediatamente si quieres comentar algo. Adelante. Pues un ejemplo es cuando uno está en una sentencia y no está conforme a lo que le dio, digamos, el juez jurisdiccional, pues se va a un amparo, ¿verdad? Y pues tú argumentas cuáles fueron tus derechos vulnerables que no se te respetaron. Un ejemplo así. Vamos en el segundo diapositivo, Lick. Muy bien. Ya, ahí está. Sí, ahí está ya la segunda diapositiva. Ok. En el libro de clave de WeWeb, se pronuncia, ahorita, de hecho no quise corregir a la compañera para no interrumpirla, pero es FIBEC. Se pronuncia con F de feo, principio, y luego como V, FIBEC, porque es alemán, digo, claro, con un diferente acento, no como el mío, pero se pronuncia así, Theodor FIBEC. Ah, ok. Ay, disculpe, no soy bueno aquí. No hay cuidado, nada más para comentarlo también. Digo, es más fácil pronunciarlo así que como se escribe. Si batallamos menos. Ok, gracias. Bueno, en este autor criticó el razonamiento sistemático y de lógica deductiva en la argumentación jurídica, y por otro exaltó el regreso a las fuentes clásicas de la retórica aristotélica y el método dialecto fundamentado en los tópicos. Haber exagerado en ambos aspectos, lo sistemático y la lógica deductiva, puede admitirse como una crítica acertada. Sin embargo, ha de reconocer que el retorno de las fuentes, aunque abrió nuevos horizontes, desató una nueva discusión sobre la teoría y la práctica de la argumentación jurídica. En cierto, Fidweb subraya que la argumentación debe surgir del problema jurídico concreto, que la solución justa aquí y ahora con frecuencia no es evidente, sino que se presenta como una aporía. Al aparecer sin salida mediante los tópicos, podemos llegar a las soluciones verosímiles y plausibles. Por consiguiente, el sistema se debe sujetar al problema y no al problema al sistema.
Esto abre el campo a la interpretación y a la búsqueda de premisas, no en el sistema, sino en los tópicos. Posteriormente entraría en función la lógica. Analizó los tópicos a lo largo de la historia y creó una división entre tópicos de primer y segundo grado. La noción y la catalogación de los mismos fue más bien vaga y oscura. Entre dichos tópicos, Freewitt mencionó el interés de la buena fe, algunos conceptos jurídicos fundamentales y normas jurídicas positivas. Así también, la noción del tópico es demasiado vaga y elástica. Casi todo puede considerarse tópico. Podríamos señalar que un tópico por excelencia de los juristas romanos fueron los responsables de los grandes juristas, que como ha señalado Perlman todavía tiene vigencia en el derecho actual. Sí, puede en el tercer diapositivo, Lick. Listo. Chaim Perelman. Ahí está. Sí. Okay. Bueno, fue uno de los autores que ha puesto en primer plano el segundo mitad del siglo XX, por mucho tiempo olvidada teoría de la argumentación. Paradójicamente, debía recurrir a la antigua retórica dialecta o típica. Lo anterior conduce a tomar algunas de las distancias de la lógica formal para acercarnos a una nueva forma de razonamientos, quizá menos rigurosa, pero más adecuada al ámbito jurídico. El pensamiento cartesiano, con sus ideas claras y distintas que pretendían demostrar exactas, precisas e indiscutibles, descartó otros modos de razonamientos más flexibles y adecuados a la índole de la argumentación. Sin embargo, la concepción logística y matematizante sofocaba el razonamiento jurídico al ceñirio o los moldes estrechos. Él decía que los aspectos más profundos de las relaciones humanas era el amor, el matrimonio, la buena fe, los contratos, la dignidad de la persona, el compromiso y los conflictos de interés de los que se ocupa el derecho. No se pueden reducir a silogismos ni a razonamientos exactos. Aristóteles ya había señalado que no todas las pruebas nos conducen a conclusiones necesarias, sino que además de las pruebas analíticas, existen pruebas dialectas que se ocupan en el conjeturable, lo verosímil y lo probable. Y es todo, Lick. Ok. Es que estuve tratando de buscar aquí entre los archivos porque vi que muchos de los temas o partes, hasta de los extractos que estabas comentando, eran también de la compañera que tuvimos al principio. Nada más que no alcancé a, digo, para seguirte poniendo atención, no me quise centrar tanto en eso, pero sí me llamó la atención que muchas cosas eran de lo que se había expuesto ahorita. Entonces no sé si por ahí se repitió el tema, lo voy a checar y ya les comento, sino para hacer la aclaración, pero ya lo checo con calma porque ahorita necesito revisarlo bien, pero se me hizo, muchos de los temas fueron casi exacto, no todo, pero sí gran parte de lo que comentaste sentí que correspondía a la primera presentación que vimos aquí. Entonces no sé, por eso me llamó la atención, pero ya lo checo y les digo para no equivocarme, porque no pude localizar así rápido el archivo para no perder la concentración de lo que estabas diciendo. Y pues en este caso pues no tendría mucho que comentar porque sí me quedé con la duda esa. Varias de las partes, lo más importante que comentaste fue lo que ya habíamos precisado, la cuestión de los tópicos, la cuestión de la postura de Chaim Perelman. Entonces por eso no tengo mucho que comentar, pero ya les reviso y ya les digo, si algo nos faltó o algo les pasé por ahí de manera incorrecta, lo reviso y hago la observación en la siguiente clase. Pero también muchas gracias, compañero, por la exposición también, no tan amplia en la cuestión de las diapositivas para enfocarte más en lo que nos ibas a comentar. Y muchas gracias por la participación.
voy a dejar de compartir y vamos a retomar ya para dar finalización a esta clase. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario por parte de los demás compañeros de lo que se vio ahorita en clase. Me imagino que ya han estado leyendo todo lo que les mandé y pues ya han de tener muchas dudas respecto a esto. ¿No hay dudas? ¿Seguros? Bueno, respecto de la clase, les voy a comentar nada más, para los que acaban de ingresar, que es su primera sesión con nosotros, pues comentarles que les voy a estar escribiendo por el grupo de WhatsApp para ponerlos al corriente, y que puedan saber cómo vamos a desarrollar la clase, y en esta semana también los voy ubicando en la cuestión de sus exposiciones. Tal vez nos quede una semana más en que todavía se puedan inscribir algunos y los voy a esperar, si acaso, la siguiente semana para ir repartiendo lo de los temas para el discurso que van a exponer ustedes. Entonces, el otro sábado ya los voy a ponerle los temas aquí y vamos a idear una forma. La más sencilla para mí sería que en el mismo orden que les asigné las clases, asignar los discursos, pero voy a buscar alguna manera de que pudiéramos, que cada quien elija el tema en el que quiere tratar, pero obviamente si es un tema que ya tomó alguien más, ya no lo puede tomar otro compañero. Entonces, recuerden que dijimos que vamos a hablar temas como la cuestión de la paridad de género en algunos cargos públicos, la cuestión de la eutanasia, la cuestión de la donación onerosa de órganos y tejidos entre seres humanos, la cuestión de castración química, también la pusimos por ahí, castración química para agresores sexuales, y varios temas que vamos a estar abordando, que ustedes van a desarrollar un discurso para hablar ya sea en favor o en contra de ese tema. Entonces voy a idear, ya sea por alguna de las aplicaciones que podamos tomar el tema, o según el orden que lo vayan poniendo en WhatsApp o en el chat, ir asignando cada uno de los temas. Entonces ya voy a idear la forma en esta semana y la próxima ya vamos asignando los temas a cada quien. ¿Va a pasar la lista, licenciado, por el del grupo de WhatsApp o ya la pasó? La lista de los temas. Para el discurso, sí. Todavía no. Me estaba esperando precisamente, me estaba esperando por los que si alguien se iba a dar de baja o si iban a ingresar nuevos compañeros. Ya ven que ahorita ingresaron por lo menos tres nuevos compañeros, entonces para no estar haciendo cambios, les comenté que me iba a esperar. Donde no me quise esperar fue en las clases, pero en las clases ya les voy a ir acomodando. De hecho, aquí hay algunos temas que todavía se pueden acomodar, tal vez hasta el final, o si alguien se dio de baja, esperemos que no, asignarle el tema de la persona que ya no va a estar. Entonces, pues ya haré todos los ajustes dentro de la semana, y como quiera, cualquier cosa de avance que tenga, se los voy a ir compartiendo por el WhatsApp, más el contenido que les voy a estar compartiendo. Entonces, por nuestra parte es todo. Bueno, antes nada más resaltar, agradecer a los 4 compañeros que las presentaciones fueron muy claras, muy concisas, y recordarle a los demás que la sugerencia es que las clases que impartan sea con algún material gráfico, pero que el material gráfico no esté muy cargado de texto, que sea más una explicación de ustedes, para no saturar y no sea algo tedioso la presentación. Recuerden que ustedes tienen 2 clases, que imagínense si llegan de una clase ya un poco cansados, un poco tediosos, y vienen y es puro texto lo que estamos viendo, no hay mucho contenido o expresión de ustedes, pues se puede volver un poquito más tediosa. Entonces, para no hacerlo tan cansado para ustedes, tratemos de utilizar imágenes, tratemos de utilizar ejemplos,
que ustedes puedan tener, y como lo hicieron las compañeras, también con mapas mentales o esquemas que puedan desarrollar para entender mejor la clase y que sea un poquito más dinámico. Entonces esa es la sugerencia. No es necesario que tengan la cámara activada. Si la pueden utilizar mejor, les sirve como cuestión de práctica. Sabemos que a partir de, bueno, ya tenemos una tendencia de ir hacia las nuevas tecnologías, hacer negocios por videollamadas, y utilizar más las tecnologías de la información para los negocios. Pues hoy en día con la pandemia esto se va a potencializar más. Van a ver que la gente ya se va a quedar un poquito más acostumbrada y va a ver el beneficio y el ahorro económico de hacer más reuniones virtuales en vez de estar trasladándose a un lugar. Entonces también les sirve para que se vayan desinhibiendo de utilizar este tipo de plataformas. Pues a todos nos cuesta, pero pues es mejor empezar. Y ahorita aquí, yo siempre les digo en mis clases, aquí se pueden equivocar lo que quieran. Yo ni los voy a regañar, mucho menos me voy a burlar, ni tampoco voy a permitir que los demás compañeros se burlen, pero aprovechen esta clase para desplayarse, para ejercitar habilidades que ustedes quieran desarrollar de comunicación, ya sea en el ambiente que lo vayan a desarrollar. Pues aprovechen este espacio para poder ustedes hacer una buena presentación, ponerla a prueba, ponerla en práctica, y también su modo de interactuar. Si pueden poner la cámara y estar, pues que nosotros podamos ver también sus expresiones, su movimiento corporal, pues eso ayuda tanto a los que los estamos viendo como al que está compartiendo la clase. Entonces, para que lo tomen en cuenta, donde sí lo vamos a ocupar, donde sí lo vamos a requerir, es en el momento que hagan su discurso, para que se vayan preparando, porque el discurso sí vamos a ocupar cámara, porque el discurso, aparte del argumento, le vamos a dar cierta fuerza con nuestro lenguaje corporal. Entonces ahí sí les pido que vayan ensayando, vayan practicando, para que pues el discurso pueda ser de mucho más impacto, y a final de cuentas, ¿a quién le va a servir más que ustedes desarrollen esas habilidades de exposición, esas habilidades de comunicación? Lógicamente a ustedes. Entonces, mientras mejor exposición hagan, los que van a ganar más es el que está haciendo la exposición o el que va a presentar su discurso. Entonces, pues por mi parte es todo. No sé si hay alguna otra duda, comentario referente al tema o fuera del tema, o en relación a la materia en sí. Si alguien tiene alguna duda, comentario, lo puede hacer en este momento. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿mande? ¿Todavía pueden ingresar alumnos? No escucho, perdón. ¿Todavía pueden ingresar alumnos a las clases? Yo tengo entendido que sí, tengo entendido que la próxima semana todavía pueden inscribirse. Entonces, por si alguien quiere inscribirse, adelante, bienvenido. Todavía tienen la próxima semana. Angélica, saludos. Tengo entendido que ya es la última. Entonces, bueno, por nada. Bien. Edgar Torres, no sé cómo vaya el sistema para dar clase, pero si me puede tomar en cuenta después de la última persona que le asignó clase. Sí, de hecho les comentaba que los voy a acomodar para no perder el orden. Alguien me dijo hace rato que un compañero o compañera se dio de baja. Entonces... Jacqueline Ursúa. Exacto. Sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, si te checas, el licenciado mandó un archivo, un PDF donde vienen especificado qué tema y a qué compañero le corresponde. Fíjate en WhatsApp. Así es, nada más que hay gente nueva, que creo que es el compañero que me está preguntando. Entonces, los nuevos no tenían asignada clase. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jacqueline, que se dio de baja, ella ya tenía asignada una clase. Entonces, lo que voy a hacer es que a uno de ellos le voy a dar la clase que le correspondía a ella, y si tengo a alguien más que le dé asignado, porque creo que hay una persona más que yo tomé en cuenta en lista para no dejarla fuera, pero en la actualización que me están mandando parece que no va a estar inscrita. Entonces yo voy a acomodar según los huecos que queden, y si no, ya le asigno un tema diferente, pero ya se los diré entre semana.
Yo como quiera me voy a basar en la lista, me voy a basar en lo que vimos ahorita y de ahí voy a repartir lo que queda de clase. Claro que si es la próxima semana se los voy a hacer saber con tiempo y si no, les acomodo para otra, para que tampoco sea tan de repente que apenas van entrando y ya van a dar clase. Pero ya lo ajustamos a que sea pues equilibrado para todos. Entonces ya entre semanas les voy a ir dando toda la información. Y ya saben, si alguien necesita hacer una permuta por la fecha que le tocó, con toda confianza me lo puede hacer saber y buscar a alguien para cambiarle la clase. Entonces, si no hay más dudas, si alguien se ingresó después a la sesión y no le tomé asistencia, me lo puede decir ahora y los demás se pueden ir desconectando con toda confianza. Que tengan buen sábado y excelente fin de semana. Igualmente, Lick. María Guadalupe Lara, Lick. Claro que Gracias, sí. Lick. Ya está lista. Por nada, nos vemos. Bye, Lick. Adiós. Lick, ¿me puede checar lo de la falta? Lick, yo también tengo una falta. Karina y porque no alcanzo a ver. Karime. Karime, perfecto. Es que como tengo que esperar a que suene el micrófono, vamos a ver. Espero que no se haya salido ya de la plataforma. Dices que una falta en el pasado. Muy bien, ya sé que se me hace que parece como inasistencia porque no subí ese día las faltas. Entonces nadie tiene asistencia ni inasistencia. Apenas los voy a subir. Entonces no hay ningún problema. La asistencia la van a tener las dos. Ok, gracias, Lick. Por nada. Ok, gracias, Lick. Bye. Adiós. Bye. Yadira, ¿todavía andas por ahí? Ay, disculpen. Bueno. ¿Me escuchan? Sí. Aquí vi que todavía estás conectada. O quiere decir algo y Sí. se quedó dormida, dije. No, lo que pasa es que también quería checar lo de mis faltas, pero no me puedo meter ahorita a mi espacio para checarlas. Ah, muy bien. Porque escuché que las compañeras están comentando. Sí. Tú, de hecho, tenía la duda. No estuviste en las sesiones pasadas, ¿verdad? Sí, licenciado, di el discurso. De hecho, lo di sobre el medio ambiente. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Y no sé si la primera o la segunda que dio el discurso. Tercera. Sí, sí, cierto. Sí, es que no sé por qué no te tenía, o sea, sí te ubico bien, pero el día, es que también, bueno, es acostumbrarse a la plataforma porque es algo difícil estar como moderando, porque no te deja ver bien quién está hablando y quién está participando y luego a veces te pone otro que no es. Yo creo que fue eso, pero sí ya me acordé que hablaste del medio ambiente. Sí, pero de las faltas no las he cargado. O sea, es que el problema es que las había cargado, pero se borró toda la información. Pues tengo que volver a subir todo. Pues por eso les aparecen las inasistencias. Pero no se preocupen, no va a haber ninguna afectación para nadie. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, licenciado. Era todo. No hay de qué. Nos vemos. Que tenga buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego.